Me vi a mí mismo en un cartel de persona desaparecida. Acabo de descubrir la oscura verdad. Cuando tenía 8 años, mi hermanito Dylan desapareció. Tenía 4 años en el momento en que desapareció del patio trasero. Todos enloquecieron buscándolo. La oficina del sheriff, la policía, mis padres, amigos y vecinos. No había signo de que se dejara abierta una puerta o de un hueco en la valla lo suficientemente grande para que él se escapara del patio. Lo que significaba que alguien lo había secuestrado para el tercer día. El plan era simplemente esperar una llamada de quien lo hubiera secuestrado y hacer llegar su nombre e imagen a tanta gente como fuera posible. Presionaron a los programas de noticias para que lo cubrieran mañana, tarde y noche, y durante una semana más o menos lo hicieron. Pero a medida que pasaba el tiempo y llegaban nuevas historias, el caso de mi hermano se fue olvidando, afortunadamente. El negocio de mi madre era una imprenta, así que imprimieron miles de carteles que pegamos por todas partes. Durante el siguiente año, esa fue nuestra rutina. Cada fin de semana y algunos días de semana después del trabajo y la escuela, nos cargábamos y carteles en nuevas zonas y reemplazábamos aquellos que el tiempo y el clima habían desgastado. Todos eran iguales. Ponían, ¿me has visto?, seguido de una foto de Dylan y la línea final de, por favor, llama. Y luego el número de teléfono de mi madre. Cuando tenía 11 años, mis padres se divorciaron. Mi padre se mantuvo en la lucha para encontrar a su hijo durante el primer año, pero cuando se acercaba el tercer año, había tenido suficiente. Discutieron y pelearon durante un par de semanas y luego empacó y se mudó al otro lado de la ciudad. Poco después, consiguió un trabajo en otro estado y solo lo veía en Navidad. Quería odiarlo y supongo que de alguna manera lo hice, pero no porque se hubiera ido, sino porque me había dejado atrás. Mi madre se había cerrado tanto en encontrar a Dylan, que todo lo demás quedó en el olvido. A medida que me hacía mayor, empecé a hacer todo lo que podía para evitar su campaña continua. Todavía tenía que ayudar algunos fines de semana, pero normalmente me aseguraba de tener suficientes actividades extraescolares para mantenerme fuera de su camino. Sin embargo, podía sentir que algo se acercaba. Como la presión que aumenta en la atmósfera antes de una tormenta, algo iba a romperse pronto. Mi esperanza era que ella llegara al punto en que renunciara a encontrar a Dylan y simplemente viviera su vida nuevamente, tanto para ella como para mí. En cambio, un día me despertó alrededor de las 4 de la mañana y me dijo que teníamos que irnos. Claramente estaba angustiada, sudando y llorando, y apenas podía hablar. No sabía qué estaba pasando. ¿Había descubierto algo sobre Dylan? ¿Le había pasado algo a papá? ¿Qué era? Simplemente ignoró mis preguntas y me dijo que subiera al coche, que teníamos que irnos ahora mismo, que me explicaría cuando hubiera tiempo. Hice lo que me dijo, aunque estaba cada vez más asustado. Cuando se puso detrás del volante esperaba que acelerase y saliera disparada a toda velocidad, pero no lo hizo. Condujo lentamente y en silencio. Ni siquiera encendió los faros hasta que salimos del vecindario. «Mamá, ¿qué está pasando?». Me miró de reojo. El sudor aún le caía por las mejillas. «Todo estará bien. Solo espera. Vamos a hacerlo bien». Me volví y miré pasar la oscuridad. «¿Es papá? ¿Está bien?». Mi madre soltó una risa áspera. «Oh, estoy segura de que está bien. Estoy segura». Quería responder, pero no me atrevía. Estaba más loca de lo habitual y no sabía si podría empeorar las cosas. Así que simplemente me senté en silencio durante los siguientes minutos, preguntándome a dónde íbamos en medio de la noche. De repente, el coche se desvió de la carretera hacia la cuneta. Hubo un golpe cuando llegamos al fondo de la cuneta y comenzamos a rodar, con cristales estallando y el metal chirriando mientras dábamos 2 vueltas de campana. Mi madre estaba muerta antes de que la ambulancia llegara y la llevara al hospital, pero no por el accidente. Sorprendentemente no nos habíamos herido gravemente. Me enteré más tarde de que había tenido un ataque al corazón. Esa fue la razón del accidente. La gente me preguntaba sobre el accidente, y yo siempre les decía lo que recordaba que había pasado, y parecían desconcertados, pero no decían mucho más. La teoría predominante era que ella sabía que estaba teniendo un ataque al corazón, y estaba tratando de llegar al hospital cuando tuvo el accidente. Le pregunté a mi padre una vez por qué. Si eso era verdad, nos estrellamos yendo en dirección opuesta al hospital. Más cercano se puso incómodo y dijo que no sabía, y que era mejor para mí no pensar en ello.
Seguí su consejo, intenté no cuestionarlo, y durante los siguientes años comenzó a desvanecerse. No fue hasta que tenía 18 años que me vi obligado a enfrentarlo de nuevo. Mi padre me sentó y me dijo que, ahora que era mayor de edad, había heredado todo lo que mi madre había dejado. Había algo de dinero y también la casa, y todo lo que había en ella. Me dijo que estaría encantado de ayudar de cualquier manera que necesitara, y que no había prisa. Se había asegurado de que se pagaran los impuestos, y el seguro de la casa y el negocio, y la persona que dirigía la imprenta estaba interesada en comprarla si yo quería venderla. Fue mucho para asimilar de una vez. Había preguntado por la casa y el negocio antes, y sabía que iban a ser míos, pero nunca había pensado mucho en los detalles más allá de que mi padre estaba lidiando con eso. Al principio quería simplemente apartarlo todo. No quería que el pasado infectara la nueva vida que tenía aquí con nuevos amigos, pero cuanto más pensaba en ello, no quería esconderme de eso. Esconderse de las cosas, tener miedo de las cosas, así es como te poseen. Había visto lo suficiente de eso como para saber que no quería pasar otro minuto con mi vida pasada poseyéndome. Así que la semana siguiente, volé de regreso a mi antiguo pueblo natal. Mi papá ofreció venir, pero le dije que no. En parte porque sabía que ella no lo habría querido allí, pero sobre todo porque necesitaba hacer esto yo solo. Miraría todo, pasaría un par de días allí, y luego vendería cualquier cosa que no quisiera y nunca miraría hacia atrás. Al principio fue difícil, pero para el segundo día estaba tan cansado de revisar cajas y cajones, que la fatiga y la monotonía me hacían olvidar parte de la extraña tristeza que sentía. Había estado temiendo el ático desde el principio. Había sido el almacenamiento de trastos de mi madre, y no se sabía qué había allí. Quedándome sin razones para no hacerlo, esa tarde subí. No fue tan malo como esperaba. Casi todo eran mesas, sillas, alfombras y cortinas viejas. Por lo demás solo había algunas cajas y un par de viejos baúles al abrir. El primero se me encogió el estómago. Estaba lleno de cosas de Dylan, algunas de sus ropas de bebé, fotos de él, un pequeño uniforme con lágrimas en los ojos. Cerré de nuevo el baúl, y me volví hacia el otro por primera vez desde que llegué. Sentí que venían las lágrimas. Realmente había sido un niño estupendo. El segundo baúl tenía un pequeño candado, y no tenía idea de por qué o dónde estaba la llave. Bajé las escaleras y conseguí un cuchillo, y un par de alicates para forzar o romper el candado. Cuando agarré la tapa del baúl, me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Me quedé helado mientras miraba dentro del baúl. Esto no tenía sentido. El interior estaba ordenado cuidadosamente, en 6 columnas de papeles de colores apilados. Los que estaban en el baúl eran más o menos como recordaba los carteles de la desaparición de Dylan. No solo el mismo amarillo, sino las mismas palabras también. ¿Me has visto? Y por favor, llama, seguido del número de teléfono de mi madre. Solo pude ver una diferencia entre los carteles con los que crecí y los que estaba mirando ahora, con el corazón latiendo fuera de mi pecho. No era la cara triste de Dylan mirando desde ese baúl. Era la mía. Recordé la foto. Me estaba vistiendo para ir a una entrega de premios. Por supuesto, ella no iba al evento. Tenía carteles para distribuir en 2 condados, pero antes de que llegara mi amigo y su madre para recogerme, insistió en tomarme unas fotos. Traté de negarme, porque ya íbamos tarde, y ella actuaba más raro de lo habitual, pero al final cedí, y posé junto a la valla del patio trasero. Una vez que me tomó algunas fotos, parecía satisfecha. En el momento de las fotos, recuerdo que me pareció extraño. Supongo que no le di importancia porque realmente todo era extraño en esos días. Y para ser justos, en realidad no tuve tiempo para reflexionar sobre ello, porque la semana siguiente me despertó en medio de la noche y dijo que tenía que subir al coche con ella, que íbamos a hacer lo correcto. En ese momento, viendo la foto de un yo pasado mirándome desde el baúl, entendí exactamente lo que ocurrió esa noche. La locura se había apoderado de mi madre después de tanto tiempo buscando a su hijo pequeño, sin encontrar ninguna pista sobre su desaparición desesperada, porque el caso de Dylan había quedado en el olvido. Su intención era salir juntas esa noche. Pero volver sin mí. No sentí odio hacia ella. Sé que ya no era mi madre. La locura se había apoderado de ella, su último intento desesperado de recuperar la atención de la policía y de los medios. Era hacer desaparecer a su otro hijo. Estaba dispuesta a deshacerse de mí para tener una mínima opción de encontrar respuestas sobre Dylan. Cerré la tapa del baúl con una mano temblorosa.
Cerré con llave la puerta principal sin llevarme nada más que lo que había traído. No había nada allí que quisiera volver a ver o tocar. Solo puedo agradecer al destino, o a la suerte, o lo que sea que le provocara ese ataque al corazón a mi madre. Si no, yo no estaría aquí contando esta historia.